Un gusto en saludarles, jóvenes, en este inicio de semana, para lo cual necesito y veo la importancia de explicarles la guía pedagógica que van a desarrollar. La semana anterior se retomaban los elementos fundamentales de las fuerzas y cada uno de sus tipos, con ejemplos muy concretos. Pero hoy corresponde explicarles a detalle esos elementos que ustedes van a realizar en sus cuadernos con respecto a la guía pedagógica. Acá les presento la estructura de esta guía pedagógica. Lógicamente, lo primero que debe de llevar son las generalidades. Esta es la guía pedagógica número 2 de primeros años. Los contenidos: tipos de fuerza, normal, elástica, de fricción, gravitatoria y de tensión. El tiempo de duración, 2 semanas. La semana anterior, en la cual en la clase sincrónica detallábamos justamente el tema, y ahora corresponde de que ustedes ya desarrollen todo lo aprendido durante la semana anterior. Existe una pregunta esencial dentro de esta guía: ¿será necesario utilizar los diferentes tipos de fuerza en la vida cotidiana? Bueno, a lo largo de esta guía vamos a determinar qué tan compleja o qué tan veraz puede ser esta pregunta que nos hemos formulado desde un inicio. Una pequeña descripción en la cual relacionan que esta temática de fuerzas tendrá que verse un poco con respecto a la fuerza gravitatoria. Después, el propósito de la formación y el objetivo. Identificar la importancia de la utilización de los tipos de fuerza, estableciendo un interés científico para indagar y demostrar las aplicaciones. Los desempeños, que es algo prioritario que ustedes deben saber conocer, saber pensar, saber hacer, saber innovar, saber ser o sentir. También este cuadro resume básicamente los momentos de la clase que hemos desarrollado. Está un inicio, un desarrollo y un cierre. Los desempeños que anteriormente se los explicaba, la descripción de cada desempeño y las preguntas o actividades que son las que ustedes van a priorizar al momento de ir desarrollando punto por punto a lo largo de esta guía. Significa entonces que la guía comienza acá, en la página número 5, y tenemos que el contenido: tipos de fuerza. En el primer momento, que es el inicio, está la pregunta para interesar: ¿consideras importante utilizar los tipos de fuerza para poder determinar el movimiento de una persona? Porque ahí está un espacio en el cual ustedes tendrán que argumentar esta pregunta. En la siguiente tenemos la pregunta diagnóstica: ¿conoces el significado de fuerza, su importancia y utilidad? Ya hablamos en la clase de la semana pasada con respecto a ello, así que ustedes fácilmente pueden ampliar con su propio criterio basado en la enseñanza adquirida y reflejarlo acá, en este espacio que está aquí. Luego, la pregunta número 4, la pregunta de opinión: ¿a qué crees que se deba la utilización de los tipos de fuerza en la vida cotidiana? Mencione ejemplos de utilización. Y aquí hay una pequeña argumentación e ilustración que los va a referir directamente a ese ejemplo que les estoy pidiendo. Luego llegamos al momento del desarrollo, la pregunta número 5, que es de características interpretativas. En las ilustraciones 1.1 y 1.2 diferencia algunos tipos de fuerza, y acá pueden observar que está la fuerza normal y la fuerza de fricción, y justamente el espacio para el cual usted tiene que anotar ambas diferencias entre estos dos tipos de fuerza. La pregunta número 6, pregunta literal: ¿cuáles son las características observables de una fuerza normal y de fricción? Acá les muestro experimentos con respecto a la fuerza normal, y ustedes tendrán que mencionar esas características que se observan de este experimento. Luego tenemos las características también que se observan en este experimento de fuerza de fricción, y ahí como lo señala. E incluso hay una pequeña explicación que valdría la pena que ustedes se detuvieran a analizarla un poco mejor. Pregunta número 7. Una pregunta de aplicación: ¿a qué se debe que el efecto de la ley de gravitación universal sobre los cuerpos según sus masas? ¿Por qué?
Esta ley de gravitación está plasmada en esta ilustración, detalle a detalle, inclusive la fórmula que se utiliza para poder determinar esta ley de gravitación. Pero lo importante acá es también valorar las preguntas que ustedes le darán respuesta. ¿Qué importancia tiene la gravitación para los seres humanos? ¿Cuáles son los elementos principales de la ley de gravitación? Y investigar también el origen y utilización de la constante de gravitación. Después, un pequeño dato curioso con respecto a la fuerza gravitatoria. La pregunta número 8, pregunta hipotética. ¿Será posible que la ley de la fuerza se aplique a todos sus tipos respectivamente? ¿Qué opinan? Bueno, es un buen momento para que ustedes respondan también esta pregunta de forma hipotética, tal y como lo plantea acá. Después nos vamos a la pregunta número 9, que es analítica. Haz un cuadro de aplicaciones de los tipos de fuerza. Y ahí podemos observar algunas que yo les he considerado para que ustedes analicen. Las aplicaciones a la medicina, la fuerza electromagnética, es la que se utiliza en la medicina. En la industria, la fuerza con características mecánicas e incluso algunas de ellas hidráulicas en el tiempo actual en el que vivimos. Y por último, las aplicaciones al medio ambiente. De ahí la fuerza hidroeléctrica, que también se traduce en una ley, ¿verdad? Entonces, también este es un aporte directo para que amplíen más sus conocimientos e investiguen otras más. Y llegamos a la pregunta número 10. Aquí ustedes van a hacer algún tipo de comentario o duda con respecto al contenido. Y ahí tienen para que señalen aspectos positivos, negativos e interesantes. Como también llegamos al momento del cierre con la pregunta propositiva. Utilizando las siguientes ilustraciones van a realizar un cuadro CQA de los tipos de fuerza, es decir, lo que ustedes han aprendido del tema. Y aquí está ese cuadro al cual estoy haciendo referencia. La pregunta 12, pregunta de conclusión. ¿Cuál es la principal diferencia entre la fuerza de gravedad y centro de gravedad? Me parece un buen cuestionamiento, solo que ustedes tienen que investigar por su cuenta y argumentarlo en este espacio que está señalado. Llegamos a la pregunta 13, que es metacognitiva. Cuando un cuerpo describe una trayectoria en un intervalo de tiempo, ¿qué leyes científicas se aplican? Las ilustraciones, de hecho, les van a ayudar para ustedes poder comprender este fenómeno que les planteo acá. Y la pregunta 14, la pregunta valorativa. ¿Qué pregunta fue la que se comprendió con mayor facilidad? ¿Y cuál fue la más difícil? Si es que las hay. Después estamos, y ustedes ya conocen este recuadro, que es la rúbrica. La tienen que llenar, es con su nombre, el grado y la fecha. Y ahí ustedes se van a posicionar según lo que ustedes hayan considerado de los avances con respecto al tema visto en la clase y también concluido a través de esta guía pedagógica. Las referencias bibliográficas, que son importantísimas en el planteamiento. También el material complementario, que es un taller, y ustedes van a analizar un poco acerca del error e incerteza en las medidas. ¿Qué es lo que sucede cuando hay errores de tipo instrumentales y personales? La parte del aprendo, y esto les argumenta de mejor manera los errores instrumentales y los personales. El practico, que es algo que ustedes van a realizar directamente con el aprendizaje del aprendo. Y por último tenemos el aplico, que son complementarios. Es así como hemos concluido esta guía pedagógica, la explicación misma, esperando haya sido totalmente claro para ustedes, y ante cualquier duda, pues ya saben que me pueden consultar a través de los medios de comunicación directa que hemos establecido en esta clase de ciencias.